Bueno, entonces creo que falta uno o dos, no sé. Ahí miramos a ver. Eh, vamos a buscar el material. Espera un momentico y miro algo aquí. Espera un momentico que estoy mirando una cosita aquí que no me está guardando la información. Bueno, listo. ¿Ahí ven bien? Sí, doctor. Bueno, vamos a comenzar pues. Bueno, miren, entonces en la clase pasada, que fue la primera parte de neurológico, en esa clase nos dedicamos a hablar sobre la evaluación de la esfera mental, del estado mental del paciente, lo mismo que la primera parte de los pares craneales, del primero al sexto. En la clase de hoy, que es el examen neurológico segunda parte, entonces aquí vamos a evaluar los pares craneales que faltan, vamos a hacer el examen motor, todo lo que es el examen motor, y vamos a evaluar también pruebas cerebelosas y pruebas meninges, que son lo que faltaría para nosotros ya redondear y completar el examen neurológico completo. Para recordarles que están los videos de reflejo del examen motor de pares craneales, y además de eso les voy a enviar una información, unos archivos en Word donde también está explicado lo de los pares craneales y lo del examen motor para que lo tengan como material de estudio. Cuando nosotros hablamos del examen de los pares craneales, ya veníamos en una secuencia del primero al sexto, hablamos del séptimo par craneal, que es el facial. El facial es un par craneal importante debido a que me da la mímica de la cara, la gesticulación. Las personas con una lesión del facial pierden la gesticulación de la cara, no se les ve ningún tipo de mímica, incluso hay alteraciones en cuanto a la uniformidad o a la simetría de la cara, porque acuérdense que es un nervio que interviene en todos los músculos de la gesticulación. Como también el séptimo par craneal también es un nervio importante, un par craneal importante que comprometido en la identificación de los sabores en el tercio anterior de la lengua. Por eso es que se habla de que es un nervio motor y también sensitivo. Sale a través del conducto auditivo interno. Eso quiere decir que patologías que se presenten a nivel del conducto auditivo interno pueden afectar la función del séptimo par craneal, tumores que se presenten allí o alteraciones o traumas pueden afectar el séptimo par craneal. Con respecto a esto es importante que podemos identificar cómo se explora identificando los sabores, y la otra que es la capacidad de contraer los músculos de la cara, o sea, hacer gestos, como vamos a ver acá más adelante. Primero que todo le decimos al paciente que abra los ojos y observamos si hay alguna asimetría con respecto al lado derecho con el lado izquierdo de la cara, o que cierre los ojos, a ver si hay alguna asimetría de cerrar los ojos, que el paciente se ría, que muestre los dientes y observar si son simétricos ambos lados de la cara. Por ejemplo, en este paciente que le decimos que abra la boca,
aunque se ría, inmediatamente pues hay una desviación de la comisura labial. En este caso se desvía hacia la lesión es del lado izquierdo, entonces se desvía hacia el lado derecho porque estos músculos que están bien jalonan hacia ese lado la simetría de la cara. O en este lado, cuando el paciente tiene una lesión del lado derecho, pues se desvía hacia el lado izquierdo donde están los músculos sanos porque llevan la cara hacia ese lado, porque estos músculos están funcionando bien. Entonces, se le dice al paciente que cierre los ojos para ver si los cierra de forma simétrica o que los abra, o que silbe, o que infle las mejillas, o muestre los dientes, y entonces se vaya a observar. Entonces, la alteración del séptimo par craneal con respecto a los músculos gestuales de la cara me va a producir asimetría facial. Por eso es que se llama facial, porque precisamente nos identifica y nos da la gesticulación de cada uno de nosotros en la cara. Con respecto a la parte ya gustativa, es importante tener en cuenta que cuando nosotros evaluamos el séptimo par craneal, el nervio facial, también en forma conjunta evaluamos el noveno par, que también es un par que está involucrado en la determinación de los sabores. Entonces lo que tenemos que tener es una batería de sabores, varios sabores salado, dulce, amargo y ácido. Entonces en sus debidos recipientes cada uno de ellos. Y entonces le vamos a hacer a la prueba al paciente. Fíjense ustedes que en la parte anterior están las papilas para el dulce, en la parte lateral, las papilas laterales para el sabor salado, en la parte lateral más posterior las papilas para el sabor ácido, y por último en la parte posterior central son las papilas para el sabor amargo. Entonces nosotros con esta batería de sabores en diferentes recipientes vamos colocando al paciente en el sitio, y cada vez que el paciente perciba un sabor, inmediatamente tiene que enjuagar la boca para probar con el otro sabor y así sucesivamente. ¿Qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar lo que se llama ageusia o hipogeusia. ¿Qué es ageusia? Es pérdida del gusto, o sea, la persona no puede determinar qué sabor es, nada, no determina nada. O hipogeusia, que es una disminución en el gusto. Por ejemplo, la hipogeusia, incluso la ageusia se presenta en ciertos trastornos virales. Cuando nosotros nos da gripa también tenemos hipogeusia. Ahora está de moda con respecto al COVID, que puede producir ageusia completa por un proceso inflamatorio del nervio facial, pero también acuérdense que produce anosmia o incluso hiposmia, en el cual el paciente tampoco pierde el sentido del olfato por un proceso inflamatorio a nivel del nervio. O también se puede presentar esa ageusia o hipogeusia a nivel bilateral o de un solo lado, dependiendo de la alteración que presente el nervio. Si ustedes miran aquí, hay otros términos que se llama parageusia y disgeusia, que es una alteración en la percepción de los sabores. O sea, la persona a usted le coloca el sabor aquí, que en este caso es dulce, y él no sabe diferenciar. Él sí siente el sabor, percibe el sabor, pero no dice si es dulce o es salado o es ácido. No sabe diferenciarlo. Entonces se llama parageusia o disgeusia. Tenemos otro par craneal, que es el octavo par, o también llamado vestíbulo coclear. Y es vestíbulo coclear porque tiene dos ramas. Una rama que es la rama coclear, que tiene que ver con la función auditiva, y una rama vestibular, que es todo lo que es información de posición, aceleración, rotación del sistema nervioso central. Cuando hacemos la coclear, la evaluamos a través de estímulos auditivos, que es lo que hacen los fonodiólogos. Le generan una serie de estímulos auditivos a la persona de una cierta frecuencia y se determina si la persona tiene alteración o no. O también se puede hacer en el consultorio a través de las pruebas de Weber y la prueba de Rhine. Esta es la prueba de Weber y esta es la prueba de Rhine. ¿En qué consiste? Vamos a hablar primero de la parte coclear. ¿En qué consiste la prueba de Rhine? Y lo vemos acá, que la prueba de Rhine consiste en que nosotros hacemos vibrar un aparato que se llama el diapasón. Primero le pegamos al diapasón para que vibren estas campanas y colocamos la punta aquí, el mango del diapasón,
lo vamos a colocar ¿dónde? Lo vamos a colocar a nivel de la apófisis mastoide, vibrando, y luego lo colocamos aquí en el pabellón auricular sin tocar la oreja. Esto se llama conducción ósea aquí y por acá es conducción aérea. ¿Qué es lo normal? Para que yo no quiero que se me embolaten con esta prueba. Lo normal es que yo escuche más por conducción aérea que por conducción ósea. Eso quiere decir que cuando yo ponga a vibrar el diapasón y lo coloque aquí, normalmente uno puede escuchar entre 8 o 6 segundos aquí, ya no lo escucha, entonces pasa acá y aquí puede escuchar hasta 10, 12, 15 segundos. O sea, que la conducción aérea demora más, se percibe más que la conducción ósea, que es por aquí, por el hueso. Entonces, teniendo en cuenta eso, la prueba que primero hacemos la parte ósea y luego la aérea, vamos a calificarlo. Entonces, ¿cómo lo calificamos? La prueba de Rini. ¿Cuál es lo normal? Que lo normal es lo que le dije yo, que el sonido se escucha más tiempo por la conducción aérea que la conducción ósea, o sea, una relación 2-1. Eso quiere decir que cuando yo coloco aquí demoro unos 8 segundos, aquí demoraría más o menos entre 12 hasta 16 segundos, una relación 2-1. Eso es lo normal. Entonces, en el caso de que sea una hipoacusia de conducción, ¿qué quiere decir una hipoacusia de conducción? Que el paciente tenga un problema en la conducción del sonido, que puede ser por un tapón de cerumen, puede ser por un problema en los huesecillos, puede ser por un problema en la membrana timpánica, es un problema aquí, mecánico, en este sitio. Entonces, cuando hay un problema en la conducción, cuando usted coloca el diapasón aquí, demora más tiempo. Entonces, demora más tiempo la conducción ósea que la conducción aérea. ¿Por qué? Porque el proceso obstructivo está enmascarando el sonido y el sonido se demora más tiempo en este sitio. Entonces, por eso, en una hipoacusia de conducción, el sonido del diapasón se escucha más tiempo en conducción ósea que conducción aérea, y lo normal es que se escuche más por conducción aérea al lado del pabellón que por conducción ósea. Entonces, aquí en este caso sería RINE negativo. Y si es una hipoacusia sensorial, quiere decir una hipoacusia a nivel del nervio, el sonido se escucha más tiempo por conducción aérea que ósea en el oído afectado, pero proporción menor a 2-1. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente no tiene un problema aquí en el conducto o en los huesecillos, o no tiene tapón de cerumen, un agua o nada en ese sitio, sino que tiene un problema en el nervio, ¿qué sucede? Ya comienza a acercarse el tiempo entre la conducción ósea y la conducción aérea. O sea, la conducción aérea demora más, pero ya casi que se acerca. Si antes yo demoraba aquí 8 segundos oyendo, y aquí 16 segundos, ya aquí demoro 8 y aquí 10. O sea que hay una disminución en la conducción aérea. Y eso se llama entonces, se llama hipoacusia sensorial. Ahora vámonos para la prueba de Weber. La prueba de Weber es esta, en la cual usted coloca el diapasón en todo el centro de la cabeza, en el vértice, y ¿qué sucede? Lógicamente, previamente usted ha golpeado el diapasón, están vibrando estas campanitas, y ¿qué sucede? Cuando un paciente es normal, se lateraliza en forma uniforme, o sea, hacia un oído y hacia otro oído se lateraliza el sonido. Entonces, eso es lo que se llama Weber, ausencia de lateralización. O sea, lo que yo estoy diciendo con ausencia de lateralización es que no se va hacia un solo lado, sino que se va hacia un lado y hacia el otro. Cuando hay lateralización quiere decir que se escucha en un oído y en otro oído no se escucha. En el caso de prueba de Weber normal, quiere decir que se va igual de un lado hacia el otro lado. O sea, no se lateraliza ninguno de los dos oídos más que al otro. Y eso sería una prueba de Weber completamente normal. Ahora, si es una hipoacusia de conducción, se lateraliza hacia el oído hipoacúsico. Entonces ahora sí vemos acá. Aquí sí me entienden, los muñequitos no los puse en la primera de Rini aquí porque es un poco complicado, por eso le puse la imagen allá del dibujo. Aquí sí. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí en este caso, este es el oído enfermo del paciente. Y ese oído está enfermo porque tiene o agua en el oído, o tiene un tapón de cerumen, o tiene una lesión en la membrana, una lesión en los huesecillos. Y eso altera la conducción del sonido. Entonces, ¿qué sucede? Si usted viene y le coloca el diapasón vibrando en el centro, se va a lateralizar el sonido hacia el lado enfermo.
porque aquí acuérdense que el oído, el paciente sí puede oír internamente. El problema es acá de conducción, porque él tiene el nervio bien. Entonces, lógicamente, va a enmascarar más el sonido de este lado. Es como cuando usted va a playa o va a piscina y a usted le cae agua, usted no tiene ningún problema en el nervio, no tiene ningún problema neurosensorial. El problema que usted tiene es que en ese momento le cayó agua en el oído. Si usted se golpea arriba de la cabeza, usted va a oír más del lado donde tiene el agua. ¿Sí les ha pasado eso? Sí, doctor. Bueno, entonces eso que cuando cae el agua es lo mismo como si tú tuvieras un tapón de cerumen o tuviese un problema en los huesecillos o un problema en la membrana timpánica. Entonces, lógicamente, cuando usted hace la prueba en este paciente que tiene una hipoacusia de conducción o de transmisión, entonces cuando usted aplica esto, se lateraliza más al oído que está afectado por esa hipoacusia de conducción. En cambio, si usted coloca el diapasón, ¿sí?, y se lateraliza hacia el oído sano, quiere decir que es una hipoacusia neurosensorial, o sea que ese oído enfermo no está enfermo por un problema de conducción, sino que el nervio se dañó, por eso es neurosensorial. Y lógicamente usted no va a escuchar nada de ese lado porque el que está afectado es el nervio, entonces se lateraliza hacia el lado sano. Entonces esas son las dos pruebas, la prueba de Rinne y la prueba de Weber. ¿Alguna duda con respecto a eso? Jóvenes. No, doctor. Listo. El otro es ya para la... Hay dos pruebitas que hacemos para determinar la rama vestibular. Acuérdense que ya hemos hablado que el octavo par craneal tiene una rama coclear que ya la evaluamos con la test de Rinne y de Weber. Y hay una prueba para determinar la integridad de la rama vestibular del octavo par craneal, que es la maniobra o la prueba de Romberg, en lo cual el paciente se coloca de pie, los pies juntos, nos colocamos detrás por si acaso el paciente de pronto se va a caer y vamos a ver que el paciente comienza a ir de un lado hacia otro. Aquí lo vemos en el dibujo, el paciente hace esto, o sea, se va hacia este lado o hacia este lado. Acuérdense que tiene que estar con los ojos cerrados y esto se llama una prueba de Romberg positiva. La otra era que vamos a ver lo del nistagmo, que ahora se los explico acá. Que es cuando nosotros evaluamos el paciente, una persona que no tenga un problema vestibular. Si usted hace esta prueba en la cual usted empieza desde acá y va pasando el lapicero hacia un lado, los ojos van siguiendo el lapicero, el paciente no va a tener ningún movimiento anormal del globo ocular, ningún movimiento. Pero en el caso de que el paciente presente una lesión vestibular, se va a producir lo que se llama nistagmo. ¿Qué es el nistagmo? Es un movimiento anormal del globo ocular. Entonces, el nistagmo puede ser de tres tipos. Un nistagmo horizontal, o sea que el globo ocular se mueve en esta forma, de un lado hacia otro. Aquí, todo este globo ocular se mueve aquí, de un lado a otro, de la derecha a izquierda, izquierda a derecha. El paciente también, cuando le hacemos este movimiento, puede tener un nistagmo vertical, o sea que en vez de irse hacia los lados, el globo ocular se va hacia arriba y hacia abajo, o puede tener un nistagmo rotatorio, el globo ocular va rotando en esta forma. Esos son los tres tipos de nistagmo y son característicos de pacientes que tienen lesión a nivel vestibular. Siguiendo con la evaluación de los nervios craneales, tenemos el glosofaringio. El glosofaringio se explora a través de dos funciones. Es un par importantísimo en la cual se evalúa la función gustativa, ¿sí?, que también se evalúa junto y hacemos en forma conjunta con el facial, y el reflejo nauseoso o faríngeo. Como les había dicho yo, la función gustativa del glosofaringio se evalúa con el séptimo par, o sea, con el facial, y el reflejo faríngeo consiste en que producir náusea cuando nosotros estimulamos, ¿sí?, y contracciones de los músculos faríneos al excitar el velo del paladar y la pared faríngea. Inmediatamente, con un bajalengua, con un hisopo, inmediatamente el paciente va a presentar náuseas y contracciones de esos músculos faríneos. Entonces tenemos dos evaluaciones importantes del glosofaringio. Una que es la gustativa, que se hace junto con el facial, y la otra que es la de reflejo nauseoso. El otro par es el vago, que comparte también funciones con el noveno par,
O sea, él comparte funciones con el glosofaringio, que es que cuando él se lesiona produce alteraciones a nivel de la deglución. ¿Por qué? Porque el decimopar es importante no solamente para el velo del paladar, sino para mantener la integridad de las cuerdas vocales. Entonces, para evaluar el decimopar le decimos al paciente que abra la boca, diga A y observamos las características del velo del paladar. Miren que este es el velo del paladar. Aquí, de paso, también estimulamos aquí. Si al estimular se produce reflejo nauseoso, estamos evaluando ambos, tanto el glosofaringio como el decimopar. Y además de eso, evaluamos la integridad del velo del paladar. Miren ustedes que en este caso es un velo del paladar que está intacto, se mantiene elevado. Pero si ustedes miran, cuando hay una lesión del vago, ¿qué sucede? Que el velo del paladar cae, en este caso es caído, mientras que el otro lado se mantiene normal. O sea, eso que se llama desviación del elevador del velo del paladar hacia el lado enfermo. Aquí se lesionó, en este caso del lado derecho, el paciente se lesionó el vago y entonces va a producir desviación de ese velo paladar hacia ese lado enfermo, mientras que del otro queda íntegro. También acuérdense que él comparte con el glosofaringio lo del reflejo nauseoso y la presencia de voz bitonal. ¿Qué es lo de la presencia de voz bitonal? Bueno, normalmente nosotros para hablar, lo que estoy haciendo yo en este momento y producir la fonación, es un movimiento coordinado y conjunto de las cuerdas vocales. O sea, las cuerdas vocales cada vez que yo hablo se abren y se cierran para generar una vibración que me genera la voz. Y además de eso, ellos tienen que abrirse y cerrarse porque por ahí pasa el aire. Nosotros tenemos que respirar. Entonces, ¿qué sucede? En el momento que nosotros estamos hablando, en ese momento no está entrando aire, porque en ese momento estamos hablando, o alguien puede tomar aire hablando, no. En ese momento se está dando por eso es que uno tiene que hacer pausa para hacer la respiración. Entonces, para no alargarles el cuento, el decimopar es importante en la inervación de las cuerdas vocales, en el movimiento de las cuerdas vocales, a través del nervio recurrente laríngeo, inerva las cuerdas vocales y hace que las cuerdas vocales, cuando nosotros hacemos la fonación, se cierren y otra vez se abren, se cierran y se abren, y así nosotros vamos produciendo el sonido. Pero es importante que ya se abran para que pase el aire. ¿Qué sucede? Que en un paciente que tenga una lesión del nervio recurrente laríngeo o tenga una lesión del vago de un lado, va a suceder, ¿qué va a suceder? Que entonces la cuerda vocal se paraliza porque no está siendo inervada en forma adecuada, entonces ella trabaja muy lento o no trabaja. Entonces, ¿qué sucede? Que se va a producir el movimiento de una cuerda vocal y la otra cuerda vocal está paralizada, o sea que está trabajando a medias el aparato fonador. Y esa disrupción entre una cuerda vocal y otra, porque no tienen coherencia, cuando se cierran, produce lo que se llama voz bitonal. O sea que la persona habla y parece que hablara doble, porque tiene doble tono. ¿Y por qué tiene doble tono? Porque el tono de una cuerda vocal no es el mismo del otro, porque una cuerda vocal se mueve bien y la otra no se mueve o no se mueve bien. Entonces, esas personas con lesión de las cuerdas vocales van a tener lo que se llama voz bitonal. Aquí tenemos una exploración pasiva, que es la inspección de la simetría del paladar, ¿sí? Si hay completamente simétrico. Y activa, se le dice al paciente, a pasiva es decirle A, y activa que diga A, y inmediatamente vemos el velo del paladar que se puede ir hacia un lado, incluso el velo del paladar puede, si hay una lesión completa, puede haber que sea bilateral, o sea que se caiga el velo del paladar de un lado y del otro, y esto es muy, muy, muy grave, porque eso produce una disfagia. Acuérdense que el velo del paladar es importante para la deglución. Cuando nosotros tenemos el alimento en la boca y ese alimento va a pasar a la otra fase, que es la fase esofágica, se necesita del velo del paladar para que empuje ese alimento hacia atrás. Si el paciente tiene una lesión del facial, ya sea de un lado o bilateral, sucede que es muy difícil que usted lleve el alimento hacia atrás, entonces produce disfagia, dificultad para tragar. Voz nasal, acuérdense por qué, porque las cuerdas vocales no están funcionando bien para producir la voz. El paciente tiene sofocamiento y regurgitación, porque lógicamente el velo del paladar también es importante para evitar que el alimento se devuelva. Si no tenemos un velo del paladar adecuado, funcionando adecuadamente,
entonces puede haber regurgitación, se devuelve el alimento. Entonces, este es un par importante en el proceso de evaluación cuando hace el otorrino, por ejemplo, la evaluación de las cuerdas vocales y el velo del paladar. Luego tenemos el 11º, o sea, 11º y 12º par, que son pares netamente motores. O sea, ellos son pares motores. En el caso, por ejemplo, del espinal, que me determina la movilidad de los músculos del trapecio y el esternocleidomastoideo. ¿Cómo lo hacemos? En los músculos, para evaluar el trapecio, que es inervado por el 11º par, por el espinal, colocamos las manos en los hombros del paciente y le decimos que levante los hombros. Si hay una lesión, lógicamente que el paciente no va a poder levantar los hombros a ambos lados o de un lado si la lesión es de un solo lado. Y en el caso del esternocleidomastoideo, la prueba de rotación de cuello para ver la fuerza del esternocleidomastoideo. ¿Qué se le dice al paciente? Se le dice al paciente que rote la cabeza hacia el lado izquierdo y nosotros le hacemos resistencia, nosotros llevamos hacia el lado derecho para determinar la fuerza del esternocleido y luego cambiamos, le colocamos la mano a este lado y le decimos al paciente que nos lleve hacia el lado derecho, a su lado derecho, y entonces vamos a ver, evaluamos la fuerza del otro lado. Entonces, con el espinal, la prueba de hombro, la prueba de elevación de hombros y rotación de cuello, estamos evaluando la integridad del espinal, que es un par netamente motor, lo mismo que el 12º par, que es el hipogloso, que es un par también netamente motor, interviene en la movilidad y una función motora en los músculos de la lengua. Entonces, el hipogloso lo vamos a evaluar de dos formas. Una forma que es pasiva, en la cual le decimos al paciente que saque la lengua. Y vemos que tanta se mantiene la lengua en la línea media, porque puede haber, si hay una lesión del hipogloso, la lengua se puede desviar hacia el lado afectado, hacia uno o hacia el otro lado. Y la otra es que con un baja lengua o un hisopo, le hacemos resistencia a la lengua del paciente hacia el lado izquierdo y que el paciente lleva hacia ese lado, luego hacia el lado derecho, hacia arriba y hacia abajo para nosotros determinar la fuerza de los músculos de la lengua. Entonces, una evaluación es de tipo pasivo, que es que solamente saque la lengua y mirar si hay desviación de la lengua, y el otro que es activo, en el cual ya vamos a generar resistencia a los movimientos de la lengua. Ya terminamos esa primera parte, que es la parte de los pares craneales, y entonces vamos a continuar con el examen motor. Entonces, para el examen motor vamos a empezar con fuerza. Vamos a evaluar fuerza. Entonces ya ustedes saben que la disminución de la fuerza es paresia, y si el paciente tiene falta absoluta de fuerza, eso se llama plegia. Entonces, disminución paresia y falta absoluta se llama plegia. Hay muchos sistemas, muchas herramientas para evaluar fuerza. Ustedes pueden encontrar muchas tablas ahí a nivel de, si usted hace una investigación en las redes, pueden encontrar muchas tablas. La que más se adapta a la que nosotros hacemos en evaluación ya de pacientes que se sospecha de que tienen una lesión neurológica y queremos evaluar el grado de déficit, es esta escala que gradúa la fuerza de 0 a 5. ¿Cómo hacemos? Imagínense ustedes ahora mismo que ustedes tienen el paciente en el consultorio, está acostado en la camilla, está acostado en decúbito supino, o sea, boca arriba, con las piernas extendidas, y usted a ese paciente le va a decir que levante la pierna derecha. Sí, entonces piensen, usted le dice al paciente que levante la pierna derecha y puede ocurrir lo siguiente. Primero, no hay ningún movimiento. Eso quiere decir que cuando usted le dice al paciente que levante la pierna, ese paciente no tiene ningún movimiento ni contracción. Usted no observa ningún movimiento de contracción de la musculatura, ni la extremidad se desplaza para ningún lado. En ese caso le colocamos un grado 0 de fuerza. Luego, le decimos al paciente que, lógicamente, a la misma orden de levante la pierna, ¿qué puede suceder? Que el paciente contrae la musculatura, pero no hay movimiento. Fíjese bien, aquí no hay movimiento ni contracción. Aquí, cuando le damos grado 1, nosotros observamos una contracción de los músculos, por ejemplo, en el cuádriceps, pero no hay movimiento.
Si es un grado 2, es que el paciente mueve la extremidad lateralmente, o sea, él no es capaz de vencer la gravedad, o sea, no puede levantar la extremidad, sino que la mueve en forma lateral. Luego, grado 3 es que ya el paciente es capaz por sí mismo de levantar la pierna contra la gravedad. Entonces, pongamos grado 3. Grado 4 es cuando el paciente levanta la pierna y vence una resistencia moderada. Y grado 5 ya cuando el paciente levanta y vence una fuerza mayor, ya es una fuerza normal. Esto no es para ver, este tipo de escala no se utiliza para personas que hacen pesas ni personas que hacen ejercicio, no. Esto es solamente para el paciente común y corriente, para evaluar qué tanto déficit neurológico con respecto a la fuerza tiene. Es la escala esta que vimos aquí. ¿Sí entendieron cómo se hace la evaluación de fuerza según esta escala? Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces podríamos encontrar, si la pérdida de la fuerza muscular es en una sola extremidad, estamos hablando de monoparesia o puede ser monoplegia si es completa, ¿no? Si es un hemicuerpo superior e inferior, sería hemiparesia o hemiplegia. Algunos hablan de hemiplegia, bueno, o hemiparesia. Si es en ambos miembros inferiores, una paraparesia o paraplegia, algunos hablan de diplegia o paraparesia o paraplegia. Y si es tanto en extremidades superiores como en inferiores, puede ser tetraparesia o tetraplegia o cuadraparesia o cuadraplegia, si es en 4 miembros inferiores y superiores, en este caso los 4 miembros. Además de eso, cuando nosotros evaluamos, en este caso al paciente, el examen motor, también, además de fuerza, algo que es importante y que me define la integridad del sistema motor es el tono. Normalmente nosotros mantenemos un tono en nuestros músculos que nos permite hacer nuestras actividades de la vida diaria y mantener posturas. Por ejemplo, yo ahora mismo que estoy sentado aquí tengo un tono muscular en mi musculatura de la espalda y de las piernas que me permite hacer ese movimiento. Pero yo me voy a dedicar a explicarles a ustedes aquí es cómo evaluamos nosotros el tono en un paciente. Y para nosotros evaluar tono en un paciente tenemos que entender primero lo que es resistencia de los músculos al movimiento pasivo de las extremidades. Coloquemos nuevamente el paciente en la camilla, en decúbito supino, y a ese paciente nosotros le decimos que levante la pierna y haga flexo-extensión de la rodilla, o sea que flexione y extienda la pierna, flexione y extienda. Que lo haga él, sin nosotros tocarlo. Eso se llama un movimiento activo de las articulaciones, porque en ese momento el paciente que está interviniendo en el movimiento de su articulación. Lo otro es que yo agarro la pierna del paciente y hago la flexión y la extensión por todo el rango de movilidad articular, flexión y extensión. Ese es un movimiento pasivo de las articulaciones. Entonces, cuando nosotros evaluamos tono, óigase bien, nosotros que somos los evaluadores, vamos a hacer un movimiento pasivo, o sea que nosotros somos los que vamos a hacer la flexión y la extensión en el rango de movilidad articular de esa extremidad. ¿Sí entendieron esta parte? Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces ya entendiendo eso, ya nosotros somos los evaluadores, vamos a hacer movimiento pasivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para evaluar tono? Movimientos de extensión y flexión de las articulaciones, para que son pasivos, porque lo va a hacer es el evaluador, no el paciente. Entonces, en ese momento en que nosotros estamos haciendo ese movimiento de flexión y extensión o de extensión y flexión, ¿qué vamos a encontrar en el paciente? Que eso lo evaluamos somos nosotros, lo encontramos somos nosotros, podemos encontrar hipertonía. ¿Qué quiere decir hipertonía? Que el paciente tiene un aumento del tono muscular, o sea, usted siente resistencia cuando está haciendo la flexión o la extensión. No se deja fácilmente llevar a la flexión o no se deja fácilmente llevar a la extensión. Eso se llama hipertonía. O podemos tener distonía, que las extremidades tienen una postura normal. Hay unas que tienen una postura, mientras que la otra extremidad tiene una postura, y puede ser diferencia entre, por ejemplo, el brazo izquierdo y el brazo derecho. Y también ofrece resistencia al movilizar. O puede ser paratonía,
que el paciente en el momento que nosotros le estamos haciendo la extensión y la flexión, tiene cambios en el grado de resistencia. Eso quiere decir que en un momento tiene mayor resistencia, luego la baja, luego la sube. Eso se llama paratonía, como si el paciente no estuviera colaborando. Y por último, al hacer este movimiento pasivo de la articulación, podemos encontrar hipotonía. Hay una completa disminución de la resistencia a los movimientos pasivos que hacemos nosotros. O sea, nosotros no sentimos ningún tipo de resistencia al hacer la prueba de movimiento pasivo de la articulación. Los pacientes completamente hipotónicos. Otro es el trofismo muscular, o sea, el volumen, masa muscular, qué tanto volumen tiene el músculo. Entonces, de acuerdo al trofismo, vamos a encontrar que el paciente lo podemos encontrar con hipotrofia o atrofia, que es cuando la persona comienza a perder masa muscular. Causas por desuso. En este caso puede ser una persona que duró con un yeso, un cilindro de yeso hasta un mes y esto produce una atrofia. O puede ser un paciente que por una patología, por ejemplo, por una secuela de poliomielitis, entonces lógicamente tiene una atrofia de esa extremidad con respecto a la otra extremidad. Lo más común es por desuso, pero generalmente por desuso se da en forma bilateral. Por ejemplo, un paciente que dure en cama por una patología, una enfermedad, 2, 3 meses, esa persona lógicamente que va a perder masa muscular porque el músculo necesita ser estimulado, porque si no entra en desuso y el músculo se atrofia. Entonces eso puede suceder. O personas que sufren miopatía, las distrofias musculares también me producen atrofia, o una que totalmente frecuente que es la carencial, o sea, por falta de alimentación, por falta de proteínas necesarias para el músculo, entonces la persona va a tener una atrofia muscular. Y por el otro lado tenemos la hipertrofia, o sea, hablando del trofismo, la hipertrofia es cuando hay un aumento de la masa muscular que puede ser fisiológica por ejercicio o puede ser patológica si hay problemas en la glándula suprarrenal que se estimulan las hormonas, en este caso los esteroides anabólicos, o puede ser patológica también si la persona para formar masa muscular se inyecta esteroides anabólicos, lo cual es patológico y hace que se aumente la masa muscular. Luego pasamos a los reflejos. Entonces, el reflejo es un examen importantísimo porque nos está diciendo, nos da información del nervio y la raíz que inervia el músculo, y al mismo tiempo estamos mirando la integridad del músculo. Acuérdense que el reflejo tendinoso es un arco reflejo, en el cual nosotros al incidir sobre el tendón del músculo, la información se va a la médula espinal. En la médula espinal entra por el asta posterior, llega a las interneuronas, llega al asta anterior, y del asta anterior viene una neurona que es una neurona motora que estimula al músculo para que se contraiga y se produce, en este caso, el movimiento de la extremidad. Eso es lo que sucede, eso ustedes lo vieron con el doctor Delgado, lo vieron los del arco reflejo, que es un acto involuntario, porque acuérdense que por eso se llama un arco, porque no llega a la corteza cerebral, sino que llega a la médula y de ahí se devuelve hacia el músculo. Entonces, los reflejos osteotendinosos son importantes por eso, porque nos están mirando la integridad de las raíces nerviosas y cómo actúa el músculo sobre esa extremidad. Entonces, ¿en qué consiste? Es una respuesta al percutir el tendón, que se produce la contracción muscular. Una respuesta al percutir el tendón y me produce una contracción. Entonces, ¿con qué se realiza? Se realiza con el martillo de goma. Este es el martillo de goma. De esta forma se realiza. Y vamos a golpear directamente donde en el tendón. Ahora vamos a ver los dibujos y yo les voy a explicar en qué forma se hace el reflejo, en este caso osteotendinoso. Esto podemos encontrar 4 situaciones cuando nosotros hacemos el reflejo osteotendinoso. Uno, que se llama arreflencia, en la cual hay ausencia de respuesta. Ahora les explico mucho mejor eso. Podemos encontrar
hiporreflexia, que es una respuesta disminuida, hiperreflexia, que es una respuesta aumentada, o puede ser completamente normal. Entonces vamos a ver. Estos son el reflejo como tal, el nervio explorado y el nivel explorado. Entonces, el mentoniano, que ya lo vimos cuando hablamos del quinto par craneal, el nivel explorado es en protuberancia, quinto par. Este no lo vamos a hacer pectoral, porque es muy poco común que se hace, pero sí el bicipital, el reflejo del bíceps. Se evalúa el músculo cutáneo y el nivel explorado en C5, C6. El tricipital, que se evalúa el radial, C7, C8. Estilo radial, que también se evalúa el radial, C5, C6. El rotuliano, que es más frecuentemente el de que más se habla, se evalúa el nervio plural y el nivel explorado es L3, lumbar 3 y lumbar 4, y el reflejo aquileo o aquiliano, en el cual se evalúa es el nervio tibial y se evalúa sacra 1 y sacra 2, la raíz explorada. Aquí vemos el reflejo del bíceps, también llamado bicipital, que se evalúa C5 y C6. Así nos colocamos en la parte de atrás del paciente. Miren que colocamos nuestra mano, aquí agarramos por debajo del antebrazo del paciente, colocamos nuestro dedo aquí, el dedo gordo, o lo colocamos como si fuera un plexímetro. Algunos lo hacen así, otros golpean directamente el tendón sin poner el dedo interpuesto. Vamos a golpear ¿dónde? En todo el tendón, en todo el tendón del bíceps. Y cuando nosotros golpeamos, ¿qué sucede? ¿Cuál es la función del bíceps? ¿Cuál es la función del bíceps? Si les olvidó anatomía. Jóvenes, ¿cuál es la función del bíceps? Flexión del codo, flexión del antebrazo. ¿Sí me están oyendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces el bíceps lo que produce es flexión. Entonces, cuando yo golpeo aquí, se envía la información, llega a la médula espinal por la raíz sensitiva, la raíz posterior, hace sinapsis allá con interneuronas, llega a la motoneurona, llega en este caso a la neurona motora y se envía la información y llega y se contrae el bíceps, y al contraerse el bíceps se produce flexión. O sea, hay una flexión del antebrazo, el antebrazo se va hacia adentro, hacia arriba, se acerca al bíceps. Eso es un reflejo, ese es el reflejo bicipital. En el caso del tricipital, miren cómo colocamos el brazo como un péndulo, 90 grados, agarramos en esta parte del paciente y vamos a percutir directamente con el martillo en el tendón del tríceps. El tríceps es extensor del antebrazo, entonces en vez de coger para acá, se extiende el antebrazo, suave. Ahí voy. Sí, aló. ¿Qué dicen? ¿A quién habló ahí? Bueno, aquí tiene el micrófono prendido, pero no se ha dado cuenta. Sigue con el micrófono prendido. Que apague el micrófono. Listo, parece que ya lo apagó. Entonces estaba diciendo que cuando evaluamos el reflejo tricipital, golpeamos en el tendón e inmediatamente se contrae el tríceps y al contraerse el tríceps produce extensión del antebrazo, o sea, se va hacia acá. Lo mismo que el estilo radial en la muñeca, cuando percutimos aquí, inmediatamente se va hacia arriba la muñeca, se extiende la muñeca. O cuando hacemos el rotuliano, que evaluamos lumbar 3 y lumbar 4, acuérdense que cuando nosotros hacemos el tendón rotuliano estamos evaluando la función del cuádriceps. Porque el cuádriceps se une todito aquí, pasa alrededor de la rótula y forma lo que se llama el tendón rotuliano. Entonces, cuando nosotros golpeamos en el tendón, aquí en el tendón rotuliano, inmediatamente se contrae el cuádriceps. Y cuando el cuádriceps se contrae, se produce extensión de la pierna. Y eso es normal que se produzca porque estamos estimulando ese proceso para que se contraiga el cuádriceps. O cuando hacemos el aquiliano,
que evaluamos sacro 1 y sacro 2, de esta forma colocamos, podemos dejar al paciente sin agarrarle aquí y vemos el movimiento, o la agarramos aquí para sentir la contracción y golpeamos en todo el tendón de Aquiles. Golpeamos el tendón de Aquiles, inmediatamente vamos a sentir una extensión leve de aquí de la pierna, sube y baja, y ese es el reflejo aquiliano. Entonces, ustedes en la historia clínica, cuando vayan a evaluar neurológico, tienen que evaluarme reflejos. Entonces, en los reflejos en ese paciente, ustedes tienen que hacer el dibujo y mirar y comparar un lado con el otro lado. Siempre se compara un lado con el otro lado del paciente para ver cómo es el reflejo en ese lado. Entonces, si usted encuentra arreflencia, usted lo califica a 0. ¿Qué es eso? Que no hay reflejo, ni se palpa contracción en el músculo, o sea, no hay nada, ni reflejo, ni se mueve la extremidad, ni el músculo se contrae. Entonces le colocamos un 0. O puede suceder que hay hiporreflencia, una respuesta ligeramente disminuida. Está el reflejo presente, pero que solo se aprecia por palpación de la contracción. O sea, hay una contracción del músculo, pero no se observa movilización de la extremidad. O sea, solamente se contrae el músculo. Ya hay contracción muscular. Eso se llama hiporreflencia. 2 cruces, quiere decir normal, es un reflejo activo. Hay contracción y desplazamiento de la parte accionada por el músculo. En este caso, hay contracción aquí y se desplaza hacia acá un poquito la extremidad que está de la parte que está accionada por el músculo. Ya aquí es hiperreflexio, o sea, se pasa de calidad, o sea, el reflejo es muy fuerte, hay una contracción muy fuerte y el movimiento de la extremidad también es fuerte. Y 4, que ya es un clonus, o sea, es un reflejo demasiado hiperactivo, o sea, que casi que queda contraída la extremidad y el paciente queda con la... en el caso de que yo le haga aquí, entonces queda con extensión más seguida del antebrazo, o puede ser con contracción más sostenida del antebrazo hacia la región del bíceps. Eso se llama un cronus, que es característico, por ejemplo, en los pacientes con una hiperreflexia severa por tétano, se puede producir esto. Entonces, acuérdense que tienen que hacerlo tanto de un lado como del otro, y vamos a establecer la diferencia entre este lado, por ejemplo, y este lado para el rotuliano, por ejemplo. Luego tenemos los reflejos cutáneos. Los reflejos, ya hablamos de los tendinosos, ahora vamos a hablar de los reflejos cutáneos, que también nos están dando información importante de la funcionalidad del sistema nervioso. Dentro de esos reflejos cutáneos tenemos un reflejo importantísimo para determinar si el paciente tiene un daño neurológico, que es el reflejo plantar. ¿En qué consiste? En que usted coge y estimula la planta del pie con un objeto punzante, la estimula desde el talón hacia los dedos. ¿Cuál es la respuesta normal? Que cuando usted hace ese movimiento de acá, hay flexión de los dedos artejos. O sea, se flexiona el dedo y los otros dedos también se flexionan, pero es importante que se flexione el dedo gordo, el dedo artejo. Esta es una respuesta completamente normal. En el caso de que el paciente tenga una lesión neurológica, cuando usted hace este movimiento, en vez de haber flexión, hay extensión del primer artejo, o sea, se va hacia afuera. Y esto es patológico y eso se llama signo de Babinski positivo. Y esto es patológico y me está hablando de lesión neurológica. Aquí solamente le estoy explicando cómo se evalúan este tipo de reflejos. Otros reflejos cutáneos tenemos el cutáneo abdominal. Este es muy fácil de hacer. Usted coge con un objeto puntiforme y hace una línea, estimula con una línea, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo del abdomen, e inmediatamente se produce contracción de la musculatura de la pared abdominal. Se contrae al usted estimularlo con un objeto punzante en ese sitio. Otro reflejo cutáneo es el cremasteriano, que usted se va en el borde interno, línea media, o sea, es una roce ascendente en toda la cara anteromedial del muslo. Inmediatamente se produce contracción del músculo cremaster y se produce elevación del testículo. Eso se llama reflejo cremasteriano. Y también hay un reflejo anal, que es que cuando usted introduce el dedo en el esfínter anal, inmediatamente se produce una contracción del esfínter. El esfínter externo, eso se produce contracción del esfínter cuando usted hace el tacto.
Cuando se evalúa, por ejemplo, tanto rectal, siempre se le dice al evaluador que al principio, al colocar el dedo, se produce una contracción y luego se relaja. Ese es un reflejo también cutáneo. Listo, esos son los reflejos cutáneos. Otra parte importante que se evalúa en el sistema motor es la marcha y postura. Yo les traigo aquí dos tipos de marchas que, bueno, no son tan frecuentes, pero son más frecuentes de las tipos de lesiones que hay neurológicas, son las más frecuentes, que es la marcha hemiparética. La marcha hemiparética es el paciente que tiene una hemiparesia, o sea, un trastorno del movimiento de un lado, de todo un lado del hemicuerpo, que puede ser debido de pronto a una isquemia cerebral o un accidente cerebrovascular. Entonces el paciente quedó con hemiparesia. Entonces el paciente siempre va a tener una postura del brazo en aducción, codo flexionado, muñeca flexionada, dedo flexionado, o sea, va en esta forma. Y cuando él va a caminar tiene algo característico, que él saca la pierna, hace como una especie de semicírculo y otra vez va hacia adelante. Siempre va como arrastra y rota el pie, arrastra y rota el pie. Yo no sé si ustedes han visto algún paciente con marcha hemiparética, que es muy frecuente que uno lo vea en la calle. ¿Alguno lo ha visto? Sí, doctor. Bueno, listo. Ya. Apenas ustedes lo ven y usted dice, de ahora en adelante, que usted, esto es una marcha hemiparética, puede ser que tuvo un accidente cerebrovascular y entonces quedó con una hemiparesia. Entonces se afecta ese hemicuerpo, del lado derecho o del lado izquierdo. Y la otra es la marcha parkinsoniana, ¿sí? En la cual el paciente con Parkinson tiene una marcha característica. Es muy lento al caminar, los pasos son cortos, tiene un braceo disminuido porque si él abre los brazos se puede caer, pierde el equilibrio. Y otra cosa característica, el tronco se va hacia adelante. ¿Para qué? Para aumentar la base de sustentación del paciente. El tronco se va un poquito hacia adelante. Y otra cosa que tiene el paciente con Parkinson, va caminando y si lo llaman, él no puede hacer giros. Él se queda quieto y va rotando poco a poco. Pero él no puede hacer el giro porque al cambiar de ser caminando, al hacer el giro inmediatamente se puede caer porque él tiene un problema grandísimo, que es que él tiene lo que se llama temblor intencional o temblor postural, que es decir, que cuando él cambia de postura inmediatamente comienza a temblar. Si usted ve un paciente con Parkinson, a menos que esté muy descompensado, el paciente con Parkinson cuando está sentado, casi que ni es evidente su problema, pero en el problema es cuando él va a hacer un movimiento, cuando se va a poner de pie, inmediatamente comienza el temblor. Por eso es que en el Parkinson el temblor se llama temblor intencional o postural cuando usted va a hacer un movimiento. La otra marcha que tiene que ver con el sistema motor es la marcha atálsica, que generalmente obedece a problemas cerebelosos, problemas del cerebelo. ¿Qué hace la persona con la marcha atálsica? Tiene un grave problema de equilibrio, porque acuérdense que el cerebelo coordina los movimientos finos, pero también nos coordina el equilibrio y que el movimiento sea realizado en forma adecuada. Entonces, él tiende a separar las piernas, o sea, para aumentar la base de apoyo, para no caerse, y él tiene tendencia a caerse hacia los lados. Es lo mismo que la marcha del ebrio, porque normalmente cuando una persona está ebria, que está en un alto grado de alcohol, es una persona que si va a caminar, esa persona se va hacia un lado o hacia el otro. Eso es característico, por eso se llama la marcha del ebrio. Ahora, dependiendo cómo se desvíe hacia un lado o hacia el otro, nosotros podemos determinar el tipo de lesión donde es. Si hay una lesión del hemisferio cerebeloso, ya sea el derecho o izquierdo, el paciente se desvía hacia el lado del hemisferio que está afectado. O sea, si solamente se desvía hacia el lado derecho, quiere decir que está afectado el hemisferio derecho. Si solo se desvía al hemisferio izquierdo, quiere decir que está afectado el hemisferio izquierdo. Para que recuerden, cuando ustedes vieron anatomía, acuérdense del cerebelo. El cerebelo abierto tiene la forma de una mariposa, en la cual las alas de la mariposa serían los hemisferios y la parte central sería el vérmiz. Lo mismo de la mariposa es lo mismo que el cerebelo. Entonces, si el paciente tiene lesión en los hemisferios, siempre se va hacia el lado del hemisferio que esté afectado.
pero si hay compromiso del vermis, de la parte central del cerebelo, la marcha se desvía hacia un lado y hacia otro en forma indistinta, o sea, va el paciente de un lado hacia otro. Eso es una lesión del vermis cerebeloso. También en el sistema motor podemos encontrar movimientos anormales, temblor, corea, mioclonía, tic. Por ejemplo, el temblor, que hay muchas, son las causas de temblor, problemas neurológicos, son los más frecuentes, pero hay que diferenciar el temblor postural del temblor en reposo. Y ahí nuevamente les hablo del paciente con Parkinson. El paciente con Parkinson, ¿qué sucede? Que él tiene un temblor postural porque él comienza a temblar cuando va a asumir una postura, ¿sí? Y aumenta el sostener peso. O sea que siempre que él va a cambiar de postura o va a sostener un peso, inmediatamente se va a producir el temblor. Eso es característico del Parkinson. Mientras que yo les dije que el paciente con Parkinson, cuando está en reposo, lo más probable es que no presente ese temblor. En cambio, que otros tipos de patología, el temblor se produce en reposo, sobre todo cuando están relajadas las extremidades. Cuando el paciente relaja la extremidad, inmediatamente comienza a aparecer el temblor. Otro movimiento anormal es el movimiento de la corea, o también llamada corea de Huntington, o baile de Zambito, que es un trastorno a nivel de los ganglios basales, que también coordinan los movimientos, donde el paciente va a tener movimientos repetitivos que incluso pueden afectar sus actividades en la vida diaria. Es una enfermedad autosómica recesiva, se da en las familias, muchas familias, en una familia que sufra esta enfermedad, lo más probable es que varios integrantes de la familia, hijos y descendientes también la van a padecer. Esos son movimientos bruscos, leves y reiterativos que no dejan a la persona hacer sus actividades en la vida diaria. Lo otro son las mioclonías, que también son movimientos anormales y que eso podemos tenerlo cualquiera de nosotros, que es una contracción involuntaria que se presenta, ¿sí?, en los músculos o en un grupo muscular. Cualquiera de nosotros puede tener una mioclonía, pero si eso se vuelve muy frecuente, puede ser ya un movimiento anormal que nos puede estar diciendo un trastorno a nivel metabólico, a nivel muscular o a nivel incluso neurológico. Y los otros son los tics, que son los más comunes. Las personas tienen ciertos tics, que es un movimiento repetitivo, rápido, en un conjunto de músculos, que puede ser espabilar rápidamente o mover la cabeza hacia un lado o hacia el otro, o flexión de la cabeza en forma repetitiva. Y que esos tics tienen una característica, que ellos denotan un estado de angustia o ansiedad. Incluso estas personas, cuando están en un estado de angustia y ansiedad, se aumentan estos tics, llamados tics nerviosos, que también es un movimiento anormal. Además de eso, también nosotros podemos evaluar el cerebelo a través de la metria. O sea, la metria, que es cuando yo tengo buena metria o metría, tengo una buena coordinación de los movimientos, metría. Hay una prueba que se utiliza para determinar la metría, si yo estoy bien, que es la prueba en la cual se llama prueba dedo-nariz. ¿En qué consiste la prueba dedo-nariz? Que yo coloco mi dedo en la punta de la nariz y tengo que llevarlo se le coloco al paciente mi dedo a unos 50 centímetros o más, y el paciente tiene que ponerse la punta del dedo índice de él en la nariz y tiene que llevarlo acá hasta el dedo mío, en forma alternativa, ¿sí? O sea, debe hacer este movimiento y después volver acá. Si el paciente tiene una lesión cerebelosa, no va a poder hacer ese movimiento, incluso no va a poder ni tocarse la nariz, porque recuerden que el cerebelo, como yo les explicaba a los otros compañeros, ustedes, el cerebelo es como es el regulador de voltaje del sistema nervioso. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que viene de la corteza motora es una información que viene un poco gruesa o bizarra para mover un músculo, es una información que viene gruesa. Entonces esa información entra al cerebelo y el cerebelo coordina exactamente el movimiento fino, el movimiento muscular fino para realizar ese movimiento. Entonces yo por eso es que comparo el cerebelo con ese regulador de voltaje, en donde la información que viene de la corteza es como si fuera de la corriente eléctrica. De esa información llega al cerebelo, que es el regulador de voltaje,
Él regula la información y lo lleva, en este caso, al televisor, o sea, en este caso al músculo, para que se dé el movimiento exacto que nosotros vamos a realizar. Entonces, si un paciente tiene una lesión cerebelosa, se afecta a esa regulación del movimiento que viene de la corteza, y entonces el paciente no va a poder realizar ese movimiento fino, no lo va a poder realizar, entonces se produce una dismetría. Si el paciente va a agarrar un vaso de agua, se pasa o antes o hacia un lado y no agarra el vaso de agua bien. Si va a abrir una puerta con una llave, no puede introducir la llave en la puerta porque hay una dismetría. Y eso es un movimiento fino que tiene que ver mucho con la regulación del cerebelo. Y entonces aparece lo que se llama diadococinesia. Diadococinesia es la capacidad de nosotros realizar movimientos alternantes y repetitivos. Por ejemplo, se le dice al paciente que en una mesa coloque la palma y el dorso de la mano al mismo tiempo, dorso y palma en forma repetitiva, pronación y supinación. Si el paciente no es capaz, fíjese bien, con ambas manos, y tiene que hacerlo con ambas manos, si el paciente no es capaz de hacer estos movimientos, quiere decir que se llama disdiadococinesia. Y la dismetría y la disdiadococinesia son característicos de lesiones o de enfermedad cerebelosa. Paciente con enfermedad cerebelosa que se pierde tanto la capacidad de movimientos finos y movimientos repetitivos o alternantes. Luego tenemos lo de los signos meningios, ¿sí? Entonces los signos meningios son importantes, el de Bruschiski y el de Kernig, son signos importantes para evaluar nosotros también en el caso de que sospechemos que el paciente tiene una meningitis o el paciente que tiene encefalitis, se puede producir positividad en estos signos, tanto de Bruschiski como de Kernig. Entonces, ¿en qué consiste el signo de Bruschiski? El paciente acostado en la camilla, completamente en decúbito supino, ¿qué vamos a hacer? Algunos hablan que si es un niño se le coloca la mano en el pecho para que no se levante, pero normalmente podemos hacerlo en un adulto, paciente acostado, y lo que vamos a hacer es flexionar la cabeza, hacer una flexión de la cabeza. ¿Y cuando es positivo Bruschiski? Cuando al hacer nosotros la flexión de la cabeza, el paciente flexiona las rodillas y manifiesta dolor a nivel de nuca. Además que en las meningitis hay rigidez de nuca, es un signo característico. Entonces, doblamos aquí la cabeza, inmediatamente se presenta flexión de las rodillas y dolor a nivel de nuca. Y el otro signo que también es importante evaluar es el signo de Kernig, en el cual se hace en la pierna, el paciente acostado, de cúbito supino, levantamos la pierna y se trata de extender completamente. Miren ustedes que la extremidad aquí está un poco flexionada, tratamos de extenderla. ¿Cómo hacemos? Colocamos una mano en la rodilla y la otra mano la colocamos en el talón y vamos a llevar a extender completamente la extremidad. ¿Qué vamos a encontrar? Que esa flexión que tiene la rodilla es poco vencible, o sea que nosotros tenemos dificultad para extender, fíjese bien, para extender la pierna, y además de eso el paciente manifiesta dolor en la nuca. Entonces aquí es flexión, cuando flexionamos el cuello se produce también flexión de la rodilla y dolor en la nuca. Y aquí es que cuando tenemos la pierna levantada y la vamos a extender completamente, hay dificultad para extenderla y además el paciente va a manifestar dolor a nivel de la nuca. ¿Entendieron esa parte? Signos de Bruschiski y Kernig. Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces, aquí lo demás ya es el mismo resumen del séptimo par, del octavo par. Es bueno que repasen eso, todo lo tengan bien repasadito. Noveno y décimo, onceavo par, el doceavo par, lo del examen de fuerza, hablando del examen motor, lo de los reflejos cutáneos, todo eso. Y eso era todo la información que yo les iba a dar con respecto a la clase de hoy. Pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a la clase? Algo que les inquiete, algo que les llame la atención, una duda, que de pronto algo que no hayan aclarado, que no hayan entendido bien? Jóvenes.
No, doctor. No, doctor, no, doctor. Muy ¿Todo está claro. claro? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, la próxima clase vamos a ver, yo les he dicho ya que sondaje vesical, vamos a hablar sobre la parte de anamnesis del sistema urinario y vamos a explicarles lo de sondaje vesical. También les voy a mandar un material de eso. Es importante que cuando ustedes, ya que ustedes vieron la clase de neurológico, primera y segunda parte, no dejen de ver los videos que están allí porque eso les va a ayudar muchísimo a entender esta parte. Ya cuando ya ustedes con lo que vieron conmigo, más lo que estudien y vean los videos, les va a quedar una información más clara sobre esto. Listo, entonces con esto ya es todo por hoy. Entonces nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Chao. Bueno, doctor, gracias. Bueno, chao. ¿Ah?